Bienvenidos a la noticia de la semana, gracias por acompañarnos como cada semana e interiorizarse y debatir sobre los principales temas acontecidos durante estos últimos 7 días. Uno de los principales temas de esta semana fueron las detenciones en la fuerza policial en la provincia de Santa Fe. 55 policías fueron detenidos por hechos de violencia o corrupción. Enfrentan causas que van desde asesinatos a premios ilegales, encubrimiento y defraudación a la administración pública. Las investigaciones son en Rosario, Santa Fe y Santo Tomé. La sorpresa de esta semana particularmente fue la detención del ex jefe de policía de la provincia, Rafael Grau. En esta causa también se detuvo a otras 7 personas por maniobras en el arreglo de patrulleros. Se les atribuyen los delitos de asociación ilícita y defraudaciones contra la administración pública. En perjuicio para el Estado sería de 96.000 pesos. Al ex jefe policial se le otorgó prisión domiciliaria. En tanto, el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe señaló al respecto que se irá hasta las últimas consecuencias. El gobernador Miguel Lifchit pidió celeridad a la justicia. Vamos a contarles ahora que el presidente de la Nación recorrió Rafaela esta semana y la vicepresidenta visitó el norte provincial. Mauricio Macri estuvo en Rafaela acompañado por el gobernador Miguel Lifchit, el intendente de Santa Fe José Corral, el de Rafaela Luis Castellano, entre otros funcionarios. El primer mandatario recorrió los trabajos que se realizan en la autopista de la Ruta Nacional número 34, en tanto que la vicepresidenta visitó Reconquista y Avellaneda junto a la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación. Entre ambas visitaron los barrios Puerto Reconquista y Cooperación Norte, que se enmarcan en el Plan Nacional de Hábitat que desarrolla el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, con obras de infraestructura pública que incluyen sistemas de desagües cloacales y pluviales, construcción de plazas y espacio lineal, red eléctrica y alumbrado público, entre otros proyectos para los ciudadanos, que además incluye módulos de desarrollo humano. En ambas visitas estuvo presente el candidato a diputado nacional Albor Cantar. Es tiempo de volver a tocar el tema del descanso dominical, porque la polémica en Rosario continúa. La Corte santafesina no pudo definir sobre el descanso dominical. Tras una breve audiencia de conciliación realizada esta semana, el tribunal empató en su votación y la cuestión deberá dirimirla a un camarista. El próximo martes será sorteado un camarista del Fuero Civil y Comercial de la provincia, exceptuando a los que participaron en este expediente, que deberá integrar la Corte para definir la controversia, habida cuenta de que no hay mayoría de votos suficientes para dictar sentencia definitiva. Y nos ponemos serios para hablar de este tema porque es una pérdida muy significativa para la política en la provincia de Santa Fe y hablamos del fallecimiento de Mario Lacaba. A los 67 años, la política está de luto. Su paso por la política dejó huellas y el pesar se extendió no solo al peronismo, fuerza en la que militó, sino también a todo el arco político local. La ciudadanía se vio sorprendida por esta noticia. A los 67 años dejó una impronta en todo lo que fue la política local a través de su militancia y también en la docencia. Fue profesor de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Altos Estudios y ocupó distintos cargos públicos. Es una semana muy especial porque aquellos que somos amantes de los libros pudimos visitar y disfrutar la Feria del Libro. La 24ª continúa hasta el próximo domingo y hay visitas que se destacan. En este caso vamos a hablar de un libro que será presentado este viernes y que tiene que ver con el contrato secreto del acuerdo firmado entre YPF y Chevron. Por eso hoy tenemos al escritor de este libro que presenta justamente en este momento su ejemplar y va a dar cuenta de cómo llegó a esta investigación. Hablamos de Rubén Giustiniani, que en el momento de solicitar este contrato que no le fuera otorgado inmediatamente se desempeñaba como senador nacional. En estos momentos es el actual diputado provincial y justamente viene a visitarnos para contarnos más detalles sobre esta investigación y por ende el libro. Y recibimos a Rubén Giustiniani, el placer de tenerlo con nosotros. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Liliana? Un gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, te vamos a tener como protagonista en la presentación del libro este viernes en la Feria del Libro. Lo tenemos aquí, dicho sea de paso,
Bueno, yo voy por la mitad, todavía no lo terminé, pero realmente muy interesante y fundamentalmente muy actual. Sí, muy actual. Estamos hablando de gas, de petróleo, de energía, un tema fundamental para el país. Yo primero quiero aprovechar este espacio para agradecer a la editorial de la universidad. La Universidad Nacional del Litoral es la institución más prestigiosa del interior del país. Yo creo que a lo largo de toda su historia, desde su creación, a principios del siglo XX, ha demostrado por su investigación científica, por su extensión universitaria y por esta editorial que hace junto con Eudeva, que me ha editado el libro. Para mí es un gran orgullo y poder presentarlo también en la Feria del Libro con la presencia del señor rector, el arquitecto Miguel Irigoyen. Así que para mí es muy positivo, realza un tema que es fundamental para el país. Así es, fundamental en este presente y también con una mirada a futuro. Y si nos detenemos en este paso del tiempo, en esta línea histórica, también decir que costó mucho conseguir el contrato secreto que se había firmado. Digo secreto porque no se difundía, tuvo que intervenir la justicia inclusive a través de un amparo para que esto se logre. Y ahora, bueno, finalmente algunos conceptos que en tu caso o algunos puntos esenciales que pudiste analizar y volcarlos en este libro para que todos estemos al tanto de lo sucedido. Básicamente, a priori, para aquellos que no hayan leído el libro, ¿qué es lo que podemos decir de este contrato? Sí, lo primero que lo que vos planteabas, el fallo de la Corte de noviembre del 2015 fue un triunfo del derecho de acceso a la información. Yo como senador le pedí al gobierno, a YPF, que enviara una copia de un proyecto, de un contrato que había firmado la entonces presidenta Cristina Fernández en julio del 2013 con la empresa Chevron. Se le daba a Chevron 35 años sin licitación por concesión directa a la explotación de nuestra segunda reserva de gas no convencional, de Vaca Muerta, que es la segunda más importante del mundo, y la cuarta más importante del mundo de petróleo, por 35 años. Entonces dijimos, bueno, que este contrato se conozca, lo conozca la sociedad, y pedimos que se envíe una copia del Congreso. Me dijeron que no, fui a la justicia y después de 2 años ganamos el juicio y logramos obtener este contrato. Lo primero que apareció es que no era lo que se dijo en su momento por parte de la presidenta, que anunciaba una inversión directa de Chevron en Argentina. Esto es un préstamo que se da, y lo segundo curioso que aparece del contrato es una articulación de sociedades offshore que aparecen en el estado de Delaware en Estados Unidos, en las Islas Bermudas, en Uruguay, y que terminan en Argentina, que produce un tema complicado porque encubre la presencia de Chevron en Argentina, encubriéndose que si hay riesgo ambiental, hay algún derrame ambiental, lo vamos a tener que pagar los argentinos. Bueno, realmente a veces cuando uno dice, ¿no?, hay que tener cuidado con la letra chica, en este caso hay que tener cuidado con el contrato en sí, ¿no? Deberíamos haber estado mucho mejor informados, o por lo menos conocer esto que en cierta forma también nos limita de aquí a futuro, porque tiene que ver con costos, ¿no?, que asumimos los argentinos, y con ganancias que quizás no veamos. Sí, porque estamos hablando de la provincia de Neuquén, parece lejana, estamos hablando de una operación a través del fracking que se conoce muy poco, que es de mucho riesgo ambiental porque hay que perforar la roca a 3.000 metros de profundidad, eso puede contaminar las napas intermedias de un agua potable que escasea en el lugar y que se aplican millones de litros para poder hacer esta aplicación con aditivos químicos, y estamos hablando de una implicancia en la vida cotidiana de los argentinos porque esta manera de extracción es muy costosa. En Estados Unidos son 2 lugares del mundo donde se hace, Estados Unidos y Argentina, está prohibida en toda Europa. Pero en Estados Unidos el gas no convencional se encuentra a 700 metros, en Argentina a 3.000, es decir, es muchísimo más costoso su extracción. Y esto va a tener un impacto, y ya lo tiene, en las facturas de gas.
porque para que sea rentable, para que las empresas inviertan en vaca muerta, vamos a tener que pagar del bolsillo de los argentinos bastante más caro el gas natural a lo que estábamos acostumbrados. Bueno, realmente es una situación que nos pone en alerta, digo, de aquí a futuro. ¿Puede haber otras situaciones similares vinculadas a contratos de energía o de gas que se puedan investigar? Sí, yo creo que el fallo de la Corte fue un fallo emblemático en cuanto a decir YPF, a pesar de ser una sociedad anónima, está solventada por el dinero de todos los argentinos. Es la presidenta de la Nación en ese momento la que ponía al CEO, que era Miguel Galucho en ese momento, y por lo tanto no podía tener contratos secretos que no conociéramos. Entonces me parece que hacia adelante es muy importante, porque estos son 920 kilómetros cuadrados de 30.000 kilómetros cuadrados que tiene Vaca Muerta. O sea que me parece que este derecho de acceso a la información que debe tener la sociedad para que un funcionario nunca más entre cuatro paredes acuerde este tipo de contratos a 35 años que comprometen al país y que después aparecen hechos de corrupción. Nosotros vemos cómo en el tema del petróleo acaba de renunciar el vicepresidente de Uruguay por su pasaje por ANCAP, que es la petrolera estatal uruguaya. Vemos cómo puso en crisis a un país como Brasil, donde cayó un gobierno en función de los contratos que hacía Petrobras en el caso Lava Jato. Entonces, otra vez, necesitamos transparencia, necesitamos que la gente conozca, que la sociedad controle, es quien debe controlar a los funcionarios para que este tipo de contratos multimillonarios no terminen en perjuicio del país y en hechos de corrupción. Por último, vinculado al libro, ¿hubo repercusiones en el arco político? Alguien se manifestó en contra de que salga el libro, alguien dijo, uy, lo que descubrieron a través del contrato secreto, ¿qué dijo principalmente la fuerza política, ¿no? Yo creo que esto va a ir teniendo un impacto a medida que se vaya conociendo, sobre todo en función de que también ya hay una causa judicial. El doctor Moner Sanz hizo una denuncia penal que está sustanciándose en el juzgado del juez Torres en la capital federal, con lo cual este es un tema que como que recién empieza y me parece importante que se conozca a nivel país y que la dirigencia política tome nota de esto y se produzca un debate en el seno del Congreso Nacional acerca de esta técnica del fracking y acerca de la firma de este tipo de contratos. Muy bien, en el ámbito local, en tu calidad de diputado provincial, ¿cómo viene este año? Bueno, este es un año particular porque todo año legislativo que se produce en el marco de un proceso electoral siempre tiene su influencia. Nosotros estamos trabajando fuertemente, soy miembro de la Comisión de Educación, por una ley provincial de educación que todavía no tenemos. Lamentablemente somos la única provincia del país que no tiene una ley, a pesar de que en el año 2006 tuvimos la Ley Nacional de Educación. Así que desde la Comisión de Educación estamos trabajando fuertemente para que esta ley sea posible y espero que el trabajo legislativo hacia fin de año pueda concretar más leyes que son necesarias para la provincia de Santa Fe. Después de octubre, capaz. Esperemos. Sabemos los argentinos, los santafesinos, que se da una circunstancia, ¿no?, cuando es un año electoral, pero bueno, de todas maneras hay temas que son muy, pero muy importantes y que quizás no pueden esperar tanto tiempo. No, es totalmente así como vos lo decís, Silviana, no debería frenarse nunca la tarea legislativa, porque son temas fundamentales que hacen a la necesidad de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente a la gente. Así que nosotros seguimos trabajando fuertemente por un marco regulatorio de los servicios públicos. Otra vez necesitamos lo que decíamos antes para el tema de gas y del petróleo, que en el tema de la electricidad la sociedad pueda controlar el funcionamiento de la empresa provincial de la energía y por eso necesitamos un ente de control, necesitamos que también en el proceso de los servicios públicos santafesinos y por eso presenté un marco regulatorio general que está en tratamiento en la Comisión de Constitucionales que ya tuvo su aprobación en Obras Públicas. Así que ese trabajo no debiera mermar a pesar del proceso electoral.
Muchas gracias por venir, ha sido un placer. No, gracias por la invitación. Esto ha sido todo en la noticia de la semana. La promesa de encontrarnos la semana próxima para abordar todos los temas de interés que vayan sucediéndose a lo largo de estos días. Muchas gracias a toda la producción de Litus, a quienes hacen posible que este programa se emita semana tras semana, también a la producción de Nicolás Vico, y gracias a ustedes por estar del otro lado y compartir con nosotros la noticia de la semana. Hasta entonces y muchas gracias.